Intenté hacer esa máscara de los de comedia, pero nomás no me salió. Ah, ok, sí, es lo que vi, que no fue tan claro ya como que el diseño, bueno, la pintada final, como que ya no me quedó muy claro qué era, pero ese fue como que el único detalle, todo lo demás estuvo bien. Y no sé si se te rompió la máscara o aún la conservas. No, aquí todavía la tengo. A ver, la podemos ver Sí. para que se vea de mejor manera acá. ¿Y qué tanto quedó en la textura? ¿Si quedó dura? ¿Perdón? En la textura sí quedó dura, sí agarró suficiente firmeza. Sí, la verdad es que sí. Ok, entonces sí, le diste bien sus capas, supongo que sí las soleaste bien. Es Sí. una de las cosas que pueden pasar. Ahora, para retirarla no hubo ningún problema con cabello, con alguna ceja. No, Ah, ok, ok. Se ve un poco oscura, creo que por la luz, pues veo nada más como que la máscara, pero no le veo los colores. Bueno, ahí más o menos se ve. Ok, sí, sí, está interesante. Qué bueno que sí lo pudiste hacer. Ya lo revisé. Creo que es nada más algunos detalles que observé fue como para el decorado nada más. Quizás nos ujú. faltaron como que algunas ideas, pero estuvo bien hecho el trabajo, todo el esfuerzo que se hizo y bueno, la manera en que lo presentas también estuvo bastante interesante. Ahora, no sé si ya revisaste lo que pide la plataforma para la siguiente actividad, que es la última actividad. No, profe, apenas estoy con las últimas actividades de lo demás, profe. Todavía no he Ok, checado esa ok. actividad. Bueno, entonces, como te habrás dado cuenta, estamos viendo aspectos relacionados con el teatro. Entonces, la máscara es uno de los elementos distintivos que se ha utilizado desde hace también mucho tiempo para algunas representaciones y para acompañar todas las acciones de algunos diálogos y la representación escénica. Por lo tanto, lo que viene es todavía un poco más complicado. No es difícil, es solamente de organizarlo bien y de estructurarlo, nada más. ¿Qué se pide hacer? Un monólogo. Entonces, es como si fuera una especie de representación, pero donde solamente sale una persona. Es decir, el personaje y que le da vida a toda la historia es una sola persona, que es el personaje principal. Este va narrando algunos acontecimientos, quizá de su vida, algo a lo mejor de lo que piense, pero solamente habla como hacia el público o en este caso habla hacia la cámara. No interviene nadie más, pueden haber algunos sonidos, pueden haber de repente otras voces eh, o que se vea como que hay un diálogo quizás con otras personas, pero no sale la otra persona porque puede ser una llamada telefónica, puede ser alguien que hable a lo lejos, pero que no sale porque el principal es el que está contando la historia, que es solamente una persona y por eso se llama monólogo. Entonces, hacia allá va la segunda actividad. Voy a proyectar aquí lo que se pide para describirlo de mejor manera. En este caso sí hay que organizarlo bien para que te dé tiempo de entregarlo. Bueno, después de esta parte de la elaboración de la máscara, vienen aquí algunos elementos teatro, de otros elementos que acompañan al teatro y otros tipos de representación. Bueno, varios tipos de representación que son conocidos. Esta parte nos va a servir mucho, sobre todo para la parte teórica y algunas preguntas que vienen en el examen. La clasificación de, en la estructura, que hay un acto, cuadro, escena, que hay personajes, hay escenografías. eh, También algunos de los tipos principales o las categorías principales son la tragedia, la comedia, el drama, y ya de ahí se desprenden otros tipos, como por ejemplo el teatro musical, el, que acompaña también o que conjunta un poco esto de la tragedia, la comedia y el drama. Pero hay otras tendencias también que te muestro aquí, en donde se van a incluir por sus características una variedad de representaciones, el teatro del absurdo, y aquí se muestra una definición que sí tendrás que revisar. Y algún ejemplo, el teatro pobre, que generalmente uno se da cuenta
que no hay muchos recursos como tal dentro del escenario, quizás uno que otro elemento, en este caso el ejemplo aquí solamente son sillas, es decir, pobre en el sentido de elementos que se utilicen porque todo el trabajo lo hacen principalmente los actores. Está el teatro negro, cuya característica principal es que haya presencia de oscuros o de fondos negros o de sombras. El teatro, bueno, por ejemplo, aquí hay una imagen en donde hay siluetas con alguna luz solamente, que es parte del teatro negro. El performance, que trabaja música, movimientos, quizá no tanto diálogos, pero sí una serie de acciones que le van dando vida a una historia o que crean un espectáculo, generalmente como el de los circos. El clown, que esto es un poco o parecido a lo que tiene que ver con eh, los mimos, con el teatro que es más de movimientos, de gestos, de acciones y que busca generar también algún entretenimiento. Generalmente se coloca en una nariz roja, la mayoría. A veces utilizan algún objeto para poder representar diferentes acciones, una historia, una pelota, un globo, una silla, un espejo, pero hay un elemento como específico en el que se apoya, por ejemplo, el clown. Y bueno, aquí viene un video en el que se habla un poco de cuál es el papel del teatro en la sociedad. Esta parte me parece que ya lo había comentado. Aquí hay otro video que también me agradó y que ojalá que sí lo puedas ver, que dice, el teatro nos enseña a ser más tolerantes. Vamos viendo que todas estas ventajas que el teatro tiene para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, porque permite como que la expresión de ideas, el trabajo de las emociones, la creación de los personajes y todo el trabajo que hay, bueno, la atmósfera para una representación escénica. Bueno, aquí vienen algunas preguntas para reforzar un poco estos contenidos. Y la siguiente parte, que es la que ahorita sí me interesa que veamos, tiene que ver con la representación o elaboración de un monólogo. Para ello, aquí te coloco algunos aspectos principales que tendrás que revisar del uso de la voz, de la expresión oral, y me parece que abajo hay un documento que habla de las emociones. No, creo que es en las sesiones anteriores, un poco del manejo de las emociones. Pero bueno, ¿qué muestro aquí al respecto de la voz? Algunos aspectos importantes como cuáles son las características de las habilidades comunicativas, de la expresión oral y algunos aspectos que se pueden considerar como la respiración, el volumen, la buena pronunciación, que es la dicción, la modulación de las palabras, también el considerar el ritmo, las pausas. ¿Cómo lo podemos trabajar? A través de algunas respiraciones en donde se incluya el diafragma, que no es solamente la respiración por la parte de los pulmones, sino que viene desde acá abajo y permite que la voz salga quizás con mayor potencia, con mayor duración o que salga un poco más firme. Para ello también es importante que utilicemos algunos ejercicios como de vocalización, ya vimos algo de respiración, trabalenguas también, el uso del lápiz para una mejor pronunciación, la lectura en voz alta o la lectura en diferentes tonos que podamos ir implementando en un tono bajo, muy bajo, en un tono medio y en un tono fuerte sin que se escuche gritado para entender cuál es como que la capacidad de nuestra voz y poder utilizarlo en diferentes momentos, sobre todo cuando vamos a comunicar. Y esto nos sirve mucho para eh, todos aquellos momentos en los que necesitamos expresar algo o comunicar alguna información, dar un aviso, o cuando vamos a la representación escénica, como en el caso del teatro. Entonces, para exposiciones, presentaciones, mensajes de bienvenida, para conducción, para participaciones sencillas donde podemos tomar la palabra, donde hay que tomar una decisión, hay que dar una opinión, para motivar a otras personas o, como ya había dicho, para presentaciones de teatro. En este sentido, la voz y el manejo sobre todo de los tonos, de las pausas, van conectando también con las emociones, depende de lo que se quiera decir. Si es un momento triste, un momento muy alegre, que marque desesperación, enojo,
la voz también tiene que ir haciendo estas variaciones que los acompañan con algunos gestos y movimientos también del cuerpo. Por eso es que es importante que aprendamos a utilizarlo para que no sea todo monótono, sino que podamos ir identificando aquellos elementos que le van dando un extra a lo que podemos expresar, sobre todo cuando se trata de expresar algún diálogo, una interacción entre personas o un momento entre algún personaje, como un momento de tristeza, de alegría, de desesperación, de enojo. Entonces, para eso nos sirve ser consciente de cuál es nuestra capacidad de voz o los tonos que le podemos ir dando y saber que en diferentes momentos, emociones, nuestra voz también hace algunas modificaciones. Entonces, ¿qué pido aquí en esta parte? Que vamos a indagar en cómo elaborar un guión para un monólogo. Es decir, solamente sale un personaje que es el que cuenta todo, el que habla y el que va a hacer una serie de interpretaciones. Para eso aquí te muestro un video, bueno, es una presentación con algunas ideas para escribir un guión, desde el cómo inicia, el describir algunas características de el entorno, de la escenografía, de los recursos que se van a utilizar, del comportamiento físico y los aspectos internos o psicológicos de un personaje que también se vienen describiendo, y luego la secuencia de hechos, de cómo inicia, qué hace primero, qué hace después, cómo termina todo. Y dentro de todo esto, la serie de acciones que va a ir haciendo. De qué manera piensa, si hace un movimiento, si hace una pausa, si se queda mirando para un lado, si utiliza algún objeto para continuar la representación, si a lo mejor está sentado, si camina o de repente tiene que hacer otros movimientos. Eso todo hay que pensarlo dentro del guión. Para eso también, y reforzando esta idea, aquí te presento un video que dice cómo escribir un monólogo. Y viene, me parece, muy práctico en las ideas a considerar. Hay algunos elementos que tenemos que tener muy claros. Es lo que queremos contar, la historia, cuál es la temática y luego cuáles son las características internas y externas de un personaje. Esto va a permitir que cualquier persona que lea un guión y que si está bien elaborado pueda representar un personaje adecuadamente porque hay una descripción también clara en el guión y lo demás se lo va poniendo cada actor, cada persona que hace la representación de un personaje con su misma creatividad y viene la improvisación y surgen otros elementos para hacer creíble ese personaje. Muchas veces no se comparten las características con la persona que le tiene que dar voz y vida a un personaje, pero entonces si lo hace creíble, se entiende bien la secuencia de hechos y tiene un gran impacto para todas las personas que puedan verlo. Y luego viene un ejemplo aquí que me parece muy preciso. Es un monólogo ganador de un concurso hace algunos años. Y este monólogo se llama Personaje. Entonces habla un poco de la importancia de la creación del personaje, pero necesito que lo revises porque para que veas de qué manera hay una interacción con el público, como una sola persona hace todo, habla, se mueve, camina, hace cambios de voz. Hay de repente una interacción entre dos personajes porque va contando todo lo que tiene que hacer el trabajo del actor y todo se lo va creyendo para tratar de darle vida. Porque, bueno, vamos a verlo ahorita en un momentito más, una pequeña parte para que te des cuenta de lo que implica hacer un monólogo. Y lo que te pido aquí es elaborar uno. Primero, redactarlo con la temática que gustes. Hay que redactar el texto, que sea breve, y posteriormente hacer la grabación del video, donde aproximadamente 3 a 5 minutos, donde tú le puedas dar lectura o, mejor aún, si puedes mostrar o elaborar el video sin que lo leas precisamente, sino que vayan saliendo algunas ideas tuyas y que te vayas expresando conforme a la historia o la idea que quieres comunicar, sería todavía mucho mejor. Hay que procurar que tenga un orden claro, que si es una lectura le puedas dar una adecuada interpretación y se debe de entregar el texto escrito para que yo revise también toda la redacción, la estructura, la temática y ya después el video de cómo le das lectura al texto. Pero si le das una lectura, quiero que no sea
simple nada más leerlo, sino que si hay diferentes tipos de emociones, si hay alguna pregunta, de repente un momento de preocupación, de pausa, que lo vayas haciendo, aunque lo vayas leyendo, hay que irlo haciendo. ¿Cómo ves esta actividad? Pues interesante, profe. Ok. Siento que es que yo no lo había hecho, entonces dije, bueno, mi oportunidad ha llegado. Claro, claro. Eso es bueno. Lo importante es que te olvides que a lo mejor alguien te puede escuchar, te puede ver. Acá es como para entregar la actividad, pero para que te des cuenta de que hay un trabajo previo para una representación que puede ser sencilla, como un monólogo, o que puede ser ya más grande, con más personas, con más escenografía, que requiere ensayo. Entonces, para que también lo repases y veas como que qué tono se puedes ir dando y aunque sea leído, vamos tratando de darle un poquito de interpretación a través de la entonación, de la expresión del cuerpo, de algunos gestos, las pausas que también son importantes, donde de repente una persona se queda viendo o pensando, pero sigue en el mismo personaje. Entonces, eso es lo interesante. Vamos a ver qué también sale. Vamos a ver un fragmento, o bueno, la primera parte de este video que te presento aquí. Ahorita lo voy a volver a presentar aquí. Ahí lo estás viendo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, lo voy a poner para que pongas atención y ya de ahí sí te invitaría a que lo vieras ya con más calma, completo, para que veas cómo inicia, cómo termina. La temática puede ser cualquiera, cualquiera que se preste para contar una historia y representarla. En este caso, este ejemplo habla de un personaje o de la creación de personajes, como que se agarró de ahí del teatro, de la creación de personajes, para hacer un monólogo, pero se llama personaje. Entonces, lo voy a poner y ahorita hacemos algunos comentarios. Bueno, nada más dime si lo escuchas, voy a poner una primera parte. El monólogo participante se titula Personaje. Sí se escucha, profe. Autor, director e intérprete. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, lo voy a poner de nuevo, aquí lo está presentando, ya de ahí va a salir, date cuenta cuál es la interacción, busca de alguna manera entretener y ser gracioso, pero no es que todas las temáticas de monólogos sean así, sino que así lo quiso hacer, el caso es creerse lo que está haciendo y causar el impacto con las personas. Entonces, vamos allá, pon atención aquí, voy a poner solamente una parte. El monólogo participante se titula Personaje. Autor, director e intérprete Gerardo Escamilla García, del primer semestre de la carrera de Ingeniero Químico y de Sistemas. Así no fue como pasó. Nadie puede saber cómo pasó. Nadie puede siquiera imaginar lo que pasó. El telón se cierra. Las luces se apagan. Te come el silencio. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a juzgarme? ¿Quién eres tú para sentarte ahí sin hacer nada? La función ya se acabó, puedes irte. Aquí ya no va a pasar nada. ¿Quién soy? Yo era la entropía de carne y hueso. Yo era Wajdi Mawad y su nostalgia reflexiva. Yo era Hugo Arrevillaga confeccionando una catarsis. Yo era un estudiante y me llamaba Gerardo. Solamente Gerardo. Del personaje que fui solo queda una sombra, un escenario vacío, un especial. ¿Qué fue lo que pasó? El teatro pasó. Los actores y sus métodos, artistas,
son como parásitos del aplauso, ¿no? Y todo tiene que tratarse sobre ellos. Su transformación, su entrega, su sufrimiento. ¡Esto! ¡Tú quieres ver esto! ¡Tú quieres que esto exista! Aunque sea por un momento, tú quieres que esto exista. Historias vienen y van. El mar es mi amigo. General Santana. Un instante nada más, señor presidente. No me digáis tan gran traición. Digo, sé que era obvio que el discurso de Rey iba a ganar el Oscar. El teatro pasó. ¡Tinch! ¡Tinch! Los dramaturgos quieren decirlo todo y terminan diciendo nada. Y los directores, siempre tan ocupados con sus propuestas, con sus procesos, con la poética y la provocación. Porque todo tiene que tener un mensaje. El discurso tiene que ir más allá de la anécdota, del hecho teatral. La apuesta tiene que dialogar con la realidad que existe allá afuera. Pero no te interesa lo que existe allá afuera. ¿Tú no vienes al teatro que te den lecciones? ¿O te gusta que te digan lo que tienes que hacer? Yo siempre estoy aquí. ¿Qué quiero? Lo mismo que tú. ¿De dónde vengo? De todas partes. Me duelen los pies. Me duele el peso de tantas ideas. Me duele el silencio entre cada función. Me duele la soledad. El teatro hace preguntas que no tienen respuesta. El teatro es cruel. Ah, pero alguien dijo: hagamos teatro, hagamos arte, concursemos en las manálagas. Que nadie me dirija, seguro gano. Conseguiré los derechos del último rasgo en banda. ¡Dramaturgia! ¡Transversalidad! ¡Teatro postdramático! De Treislet a Yasmina Reza, de Chekhov, de Margules, de Stanislavski, de Mario Cantú Toscano, Alberto Villarreal, del musical de la escuela, de la muestra nacional. Que un suicida me redacte el texto para que huela. Y diré muchas groserías para que impacte. Y hablaré en voz grave de asuntos importantes. Desnudo en el proscenio. Uno siempre está desnudo en el proscenio. ¿Y por qué? Porque según los más recientes estudios de neuroestética, el cerebro humano pasa por una serie de procesos químicos y fisiológicos durante la exposición a una obra de arte. El espectador promedio tiene un tipo de percepción que se estudia desde una posición filosófica, metafísica, ontológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa aquí cuando esto se enciende? ¿Qué pasa aquí cuando se apaga? La inexistencia. Eso pasa. El teatro es memoria y la memoria es efímera. La inexistencia. Eso pasa. Cada lágrima, cada gota de sudor, cada rechazo. Tú te levantas. Tú te vas a tu casa, te preparas la cena, te acuestas. Y esto muere. Tú te inspiras. Tú disfrutas, tú te enamoras. Tú continúas. Y esto muere. Esto se termina. Esto se olvida. El telón se cierra. Las luces se apagan. Así no fue como pasó. Bueno, vamos a ver si pudiste entender bien toda la secuencia o cómo o qué te pareció
Por ahí dentro del video hay las risas que a lo mejor como que nos pueden distraer un poco, pero vamos un poco a la esencia de lo que se representa. ¿Qué te parece? Pues la verdad, me gustó. Estaba muy interesante, más el cambio de los sonidos, este, ¿cómo se podría decir? El sonido de donde, el audio, se podría decir la música que entre voces se escuchaba. Entonces, me pareció muy interesante también y que también hablaba del teatro, escuché, que no era lo que parecía, lo de por fuera que por lo de adentro, algo así. Exacto. Entonces decidió tomar como que como tema hablar un poco del teatro. Pudo haber sido cualquier historia, cualquier acontecimiento, un acontecimiento de la vida diaria, pero decidió hablar de ese tema como para causar un poco de reflexión y mostrar un poco la importancia de todo el trabajo que hay detrás del teatro. Pero sí, a mí sí se me hace muy interesante el acompañamiento de algunos efectos de sonido. Por ejemplo, hay una música durante toda la participación. Bueno, y por eso decidí ponerlo completo, o sea, dejar el video completo para que entendieras cómo iba terminando. Y otra cosa muy interesante fue algo que ya mencionaste, los cambios de voz, que hay muchos, porque como que de repente recrea algo que dice otra persona, un director, un maestro, las personas generalmente del público, una persona anciana. Entonces, todo esto lo va haciendo y requiere que haya un cambio de voz para que se pueda ir entendiendo. Pero otra cosa más interesante es que en ningún momento se sale de la línea o del personaje por el hecho de que las personas estén riendo, sino que siguen su personaje, sigue de manera seria y ya lo tiene todo trabajado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, a lo mejor no es que sea excelente, pero quiero que se haga el intento de la redacción para que se entienda la secuencia lógica de diálogos, del orden, de acciones, porque incluso todo lo que viste está plasmado o debe de estar plasmado en el guión, que se mueve para allá, que levanta una mano, que hace un gesto, que gira, que brinca, que de repente hay un momento donde tiene que hacer una voz más gruesa, todo debe de estar especificado. Entonces, estos detalles hay que tratar de irlos contemplando en la redacción y en la lectura vamos a ver cómo sale un poco la interpretación. Lo puedes leer, solamente quiero ver de qué manera va saliendo. Es como que aventurarnos y arriesgarnos a este reto de tratar de darle interpretación a un monólogo y que precisamente es lo que acabamos de ver aquí. Ahora, me encontré con, bueno, este chico que hace aquí el monólogo, encontré un video donde hay toda su preparación, es decir, le llevó días porque iba a participar en este concurso y que ganó este concurso de monólogos. Pero hay un video que hace en donde muestra toda su participación, donde está redactando, donde corrige, donde ya no se convence, donde está ensayando, donde se lo trata de aprender, donde repasa frente al espejo una y otra vez cada uno de los gestos. Porque lo que pasa es que cuando vemos una representación escénica, hay detalles que luego le agradan mucho eh, a las personas, pero que muchas veces el actor ya los tiene preparado, ya sabe que va a mirar para allá, que va a hacer un gesto, que va a hacer un movimiento que va a parecer torpe, pero que ya lo trae preparado. Es parte como que de la magia o del colmillo que va creando cada actor. Entonces, y se me hizo muy interesante ver este video de toda la preparación que llevó desde el trabajo de la voz, desde buscar cómo se iba a vestir, cómo se iba a mover, cómo iba a trabajar algunos gestos, movimientos y todo también lo fue contemplando en la redacción. Entonces, vas a hacer algo similar, vamos a ver qué tal sale. Será bastante interesante ver alguna temática o representación que quieras elaborar en dos partes, primero de manera escrita y ya después en la representación que puede ser leído, como se dice aquí. ¿Cuáles son los aspectos a calificar? Que tenga una estructura clara, que se entienda bien la idea de cómo inicia y cómo termina, que la temática sea original, que se vean bien los elementos. Puedes buscar algunos otros ejemplos de monólogos o de videos de monólogos. Hay algunos en donde a lo mejor están sentados o parados
y empiezan a contar algo como de su vida, como manera de reflexión. Es también un monólogo. Entonces hay que ir pensando cuál sería la temática. Eh, bueno, uno de los criterios también son los recursos que se utilice, como una silla, un lápiz, una mesa, una hoja. eh, el espacio a lo mejor es una casa, en un balcón, en un parque, no sé, dependiendo de dónde lo quieras hacer. Que la ortografía y la redacción estén bien cuidados y que la expresión oral y corporal también estén como que atendidos para que se pueda entender bien la secuencia de ideas. Entonces, hay que meterle mucho entusiasmo, energía, emoción para que salga más allá de nuestras expectativas y para que salga bien. Tendrás que hacer algunos ensayos antes de entregar el producto final. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿O duda? Sí, profe. Por lo que entendí, primero va a ser escrito, como si fuera un tipo diario, libro. Ajá, es el guión de teatro. ¿Cuántas hojas debería de ser? Depende lo que vayas a contar, porque hay que ver el tema que tan importante o impactante es, y eso te va a ir dando la extensión siempre y cuando se entienda cómo inicia y cómo termina. Yo creo que podrían ser 2 hojas o 3, nada más, y donde ahí vayas poniendo como que la secuencia de los diálogos y todo. Ok, Pero si ajá. consideras, por ejemplo, que en 2 hojas se expresa bien en cómo inicia y cómo va a terminar, será suficiente, sino a lo mejor 3, o si te inspiras muchísimo más, pues ya las que sigan después de 3. Pero creo que 2 o 3 sería bastante bueno. Ok, otra pregunta. Ok, ya ve que me dijo que era escrito primero y ya luego lo tengo que grabar. Ajá. Grabar el video de donde le des lectura y tratar de darle un poco de interpretación, de emoción, del uso de la voz en diferentes tonos, dependiendo de lo que estés expresando. O a lo mejor te lo aprendes, que sería más interesante, pero si no, no hay problema, lo puedes leer. Ok, 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 ok. Ya Entonces, entendí. entregarías en un archivo, a lo mejor me colocas el título, el Ajá. monólogo, una descripción muy breve, ya después el guión y al final quizás el enlace de, el video, porque no sé si te permita la plataforma cargar el video completo, pero puede ser que lo subas a el Drive, a la nube, y me mandes como que el enlace. Ok, 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 ¿Sí? ok. Si tienes alguna otra duda o tienes alguna idea como de qué temática podrías abordar. Yo creo que hablaría de mí, se podría decir, de mi pasado, porque de hecho estoy queriendo, bueno, estaba haciendo como un tipo libro, diario, se podría decir, donde yo cuento como para yo desahogarme, lo escribo, todo lo que pasé hasta ahora. Ya luego escribir lo demás que va a ser el futuro, conforme vaya el Ajá. tiempo. Ok, suena muy interesante. De ahí puedes sacar algunas ideas. Obviamente que si has escrito mucho, habría como que seleccionar como que lo más importante a representar. Y puedes hacer preguntas. Acuérdate que solamente tú eres el personaje. Si requieres a lo mejor que salga alguien más, puede escucharse de fondo o puede ser algo mejor como que estás simulando una llamada. Y todo lo demás lo cuentas tú como hacia la cámara. Entonces, Ok, ahí vas contando todo, tratando de creerte ese personaje. Y algo interesante de este tipo de monólogos con esta temática es que muchas personas, bueno, aquí quizás no lo vamos a compartir, pero cuando alguien hace un monólogo con esta temática, luego conecta con el mensaje porque también seguramente ha pasado por situaciones similares de la vida cotidiana. Entonces, eso también genera un impacto y por eso también es interesante. Creo que es buena idea, solamente hay que estructurarlo bien y ya de ahí vamos a ir viendo de qué manera sale. Si tienes alguna duda, de todas maneras, podrías enviarme a lo mejor el avance o alguna pregunta y vamos haciendo la revisión para tratar que salga lo más claro posible. ok, profe, sí está bien. Entonces ya más al ratito, ya que tenga yo un avance, se lo mando.
Por correo. Sí, por correo o si el chat de la plataforma te lo permite también, puede ser por ahí, por donde se te haga más fácil. Ah, ok, sí, está bien, profe. Ahora, tiene fecha límite de entrega para el 8 de diciembre, es decir, el domingo que viene. ¿Domingo es 8? Sí. Entonces hay que ir pensando todas las ideas en estos días para ya después que estén más o menos pensadas ya se escribe y después se hace la grabación. Entonces para que te organices y te alcance el tiempo en ese caso. Ah, ok, sí, está bien, profe. Ok, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, por ahora ya no. Ok, entonces vamos a ir finalizando la sesión. Te voy a pedir que prendas tu cámara para hacer la toma de la evidencia. Mira, ahí vamos. 1, 2, 3. No sé si se tomó. Voy de nuevo. 1, 2, 3. Ahora sí. Muy bien, entonces esto sería todo por esta sesión. Cualquier cosa quedo pendiente, alguna duda que tengas o para hacer alguna corrección, con la finalidad de que salga muy bien. Yo espero que salga bastante bien. Vamos a hacer algunos comentarios y si hay oportunidad, a lo mejor en la semana de exámenes hacemos algunos comentarios para ver tu experiencia y cómo te fue al final de este trabajo. Ok, sí, está bien, profe. Bueno, entonces nos vemos. Acuérdate que la próxima semana ya es exámenes también para que te organices y le pongas ganas. Ya estamos en la recta final de este semestre. Entonces, yo espero que te vaya muy bien y pues estamos en comunicación. ¿Sale? Nos Ok, vemos. profe, sí, está bien, gracias, nos vemos. Adiós.